Muy bien, en instantes volvemos al móvil. Ahora nos metemos en uno de los temas que es ¿arrancan o no arrancan? ¿Qué pasa, Estamos hablando no? de las clases. Por supuesto, estamos con Facundo Lancioni Caprou. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí, perfecto. Facundo, muchísimas gracias por esperarnos. Por favor. Bueno, a 15 días Sí. del comienzo de las clases, que en principio, a ver, las clases van a comenzar el 17. Sí. Aquí la cuestión es la presencialidad, el porcentaje de presencialidad. En principio, ¿estamos de acuerdo con que la presencialidad es fundamental para la educación? Es fundamental y es un hecho que va a comenzar. Bien, ahora, la cuestión es, porque hoy gremios se han reunido con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para charlar sobre los protocolos. Sí. ¿Cómo están los protocolos preparados para el comienzo de la presencialidad de las clases? Hace un año nos estamos juntando con el Ministerio, con la ministra de Educación, trabajando los protocolos para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores docentes. Facundo, perdón, sos secretario Sí, general sí, de SEDUCA. SEDUCA. Debería haberte presentado así para que la gente te conozca. Sí. Ay, perdón, Facundo. Sí, hace un año estamos trabajando en los protocolos y los protocolos están bien. Están Ok. bien. Por eso las clases arrancan el 17 de febrero, porque creemos que es fundamental que arranquen, porque la educación es un derecho y en pandemia es esencial. ¿Cuál es entonces el pedido de explicación de los gremios? ¿Qué pasa con los gremios? Los entendemos, por supuesto, pero ¿cuál es la parte que no cierra del protocolo? O que se está pidiendo para una mejor labor. Hoy por hoy cierra todo. Hay puntos para mejorar, por ejemplo, en el nivel inicial, quién limpia los juguetes, si es el docente o el auxiliar, los baños, quién repone el jabón. Pero el Ministerio de Educación nos garantizó que va a cumplir y va a proveer a las escuelas como lo hizo el año pasado. Porque el año pasado hubo una prueba piloto de este protocolo Claro. y funcionó. Por eso, este año el protocolo es una versión ya casi final. Claro. Facundo, yo estoy totalmente a favor de que comiencen las clases porque la verdad me parece también fundamental para la educación de los chicos, el vínculo, por sobre todo que ya perdieron este año. Pero me hace ruido un solo tema, a ver si vos me lo podrías explicar un poco. O sea, hay escuelas que ni siquiera tienen estufas, hay escuelas que están en condiciones muy precarias. ¿Cómo garantizamos, ¿no?, que estas escuelas que hoy no tienen las cosas básicas tengan los cuidados sanitarios que se necesitan para una pandemia como esta? Bueno, para eso estamos nosotros los sindicatos, para dialogar, consensuar con el Ministerio de Educación y Sí. llevar el reclamo de las pocas escuelas, muy pocas. No, no son pocas. No son pocas las escuelas con necesidades en la provincia, en visito- capital. En capital, yo hablo de capital. Claro, estamos hablando Sí. de capital, porque en capital... Sí, sí, bueno, pero porque digo- después en provincia no, pareciera no, que hay pero- tanta oposición de los gremios. No, ¿por qué? Porque no hay ni un borrador de un protocolo en provincia. Claro. No existe el protocolo, no se habla del protocolo en provincia de Buenos Aires. En capital, hace un año estamos trabajando con el protocolo y ya hubo una prueba piloto. A tu pregunta, Sí, las escuelas que yo recorro, sí. yo visito escuelas personalmente, y las escuelas que yo visito tienen estufas, y las que tienen estufas y no funcionan, se hace reclamo a través del sistema digital. Nosotros acompañamos a los docentes, a nuestros afiliados, y consensuamos con el Ministerio para solucionar esos problemas. Ahora bien, el tema no son las estufas, es la ventilación. No, yo dije la estufa como un ejemplo de cómo, si no tienen a veces cosas básicas como para un invierno, una estufa, cómo podemos asegurarnos de que van a tener los cuidados sanitarios necesarios para una pandemia. Es que ya lo tuvieron el año pasado. Se cumplieron todos los protocolos, alcohol en gel, máscaras, todos los cuidados necesarios se cumplieron. Ahora bien, hay un punto muy interesante que vos tocás, el tema de las estufas, también puedo tocar el tema de la ventilación. Sí, En el caso de que un aula no entren los chicos, porque el metro cuadrado no da, sí, se pueden utilizar, dice el protocolo, sí. espacios abiertos o cerrados como el comedor, como el patio de gimnasia, un centro cultural.
Ahora, el tema no pasa por los lugares cerrados. O sea, lo más complicado es, si por ejemplo llueve, no podés usar el patio. Pasa por dónde alojar en los lugares cerrados, cuando no hay ventilación. Hay muchos patios que no tienen ventilación. No, hay patios, los patios que tienen ventilación son muy pocos, son patios cerrados. Son patios, por eso digo. Son patios cerrados. En ese caso muy específico, Sí, específico que nosotros lo planteamos, desde Seduca lo planteamos al Ministerio, Sí. Sí. hay una excepción que en esas escuelas las clases sí sean semipresenciales. Un poco... Sí, un poco en casa y un poco en casa, pero son muy pocas, muy pocas. En el caso, por ejemplo, de las escuelas técnicas, se va a poder utilizar los talleres, por ejemplo. ¿Me explico? Sí, Entonces, claro. sí, sí. Talleres, salones de Talleres, música, salones de el música, Zoom, sí. Claro. lo que sea. Ahora, yo Facundo, digo- una sí. más, perdóname, por último. ¿Un mismo docente podrá tener 2 burbujas de alumnos en el mismo establecimiento? Sí, 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 sí. ¿Y tener 2 trabajos en 2 colegios diferentes? Se puede, sí, sí, sí. Ok. Ahora, un punto muy importante, Nacho. Si el docente da positivo, salir a la burbuja. Salir a la- Salir a la burbuja. Y otra cosa muy interesante es que si el docente, si el alumno es paciente de riesgo o tiene familiar de riesgo, no, está exceptuado de ir. Facundo, te agradecemos No, por enormemente favor. que hayas estado con Gracias. nosotros y Por que favor. nos hayas esperado. Muchas gracias a vos, Ahí Mariana. estamos. Muchísimas gracias. Ahí estamos, muy bien. Te presento